Hoy quiero hablarles, hermanos, bajo el título Relaciones fraternas en la iglesia. Relaciones fraternas en la iglesia. Cuando digo relaciones fraternas en la iglesia, quiero decir cómo los miembros de la iglesia deben tratarse los unos a los otros. Es interesante que Dios, en su sabiduría, en su sapienza, Él entendía y Él ordenó, creó o mandó, hermanos, que los creyentes, los que creemos o los que tenemos el privilegio de escuchar la palabra, de aceptar en nuestra vida espiritual a Cristo como el único y suficiente Salvador, nos congregáramos en un mismo lugar y celebráramos una reunión que se denominada el Día del Señor, para reunirnos como hermanos. Y el que está a su lado, el que está al frente, el que está aquí, hermano, la intención es que nuestro hermano espiritual, y lo que nos une, hermanos, es la parte que donde Cristo obra, y por lo tanto Él quiere que nosotros tengamos una relación fraternal, diferente al trabajo, diferente a la reunión del colegio, de la universidad o las reuniones políticas, económicas o cualquier de otra índole. El deseo de Dios es que nosotros como creyentes tengamos unas buenas relaciones fraternas. Ese es el deseo de Dios. Ahora, no es solo dar la mano. Mucha gente cree que la relación fraterna es extender la mano y decirle Dios le bendiga, hermano o hermana. Algunos creen que la relación fraterna es darnos de abrazo, entonces hermanito o hermanita, y nos abrazamos, y otros pues hacen lo que la Biblia dice, se dan cierto beso de digamos de saludo, no de, bueno, de otra cosa, ¿no? No vaya a pasar lo que le pasó a una hermano allá en Girardot, un día que fue a Bogotá a una iglesia, y allá normalmente lo reciben a uno con abrazo y beso, hermano. Y entonces ese día había una muchacha, pues joven, bonita, ¿no es cierto? No sé si era millonaria, como dice el cuento, no lo sé. Pero apenas lo recibió, lo abrazó y le dio beso en la mejilla, y él la tomó por otro lado. Y él pensó que era que estaba enamorada, o que es la flechazo que dicen algunas veces. Y entonces un día me dijo: Edgar, quiero que me acompañe a la iglesia en Bogotá para que estemos allá, y bueno, todas esas cosas. Yo dije, bueno, fui de Girardot a Melgar, hay como 2 horas, nos fuimos allá, llegamos y sí lo abrazaban a uno, y bueno, esa parte. Y cuando llegué a Bogotá, sí realmente hacen eso. Y después cuando llegamos, entonces él todo contento y todo, entonces ella dijo: ay, Alejandro, se llamaba Alejandro, no el de aquí, hermano, el de allá de Girardot. Le dijo: hermano, mucho gusto, me saludó y me dijo: ay, quiero que me conozca a mi pareja. Y entonces trajo la pareja y la saludó. Yo apenas lo vi con esa cara. Me preocupé porque una vez se le bajó el semblante, dice la Biblia, porque él pretendía conseguir una novia o tal vez una esposa, y es. Entonces, cuando hablo de relaciones fraternas en la iglesia, no quiero decir solamente el dar la mano, el un abrazo o un beso, tal vez que es normal, ¿no es cierto? Hoy vamos a mirar, hermanos, a través de 3 pasajes de la Biblia, 3 relaciones fraternas que debe estar presente en la iglesia, hermanos. 3 relaciones fraternas que deben estar en la iglesia, que son 3 formas características o que deben de ser
formas características de la iglesia donde el Señor es Cristo, hermanos. ¿Sí? Y si nosotros aquí somos una iglesia que es el Señor es Cristo, tiene que mostrarse esas tres características. Algunos preguntan, ¿y cuáles son esas tres características? ¿No es cierto? Pues les voy a mostrar, hermanos, como les decía, con tres pasajes. El primero, quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 13. Y vamos a analizar, hermanos, y vamos a poder ver a través de los textos cómo debe ser una iglesia que debe tener una relación fraterna en la iglesia, es donde debe tener el amor que permanece. Así que la primera característica de una relación fraterna en la iglesia es donde está presente, hermanos, el don de amor que prevalece, que permanece. O sea que una iglesia que debe mostrar ¿qué? Amor, pero no ese amor de dar la mano, no ese amor de dar espalmaditas o tal vez algún besito por allá. Porque recuerde que hay veces el que nos da la mano, el que nos da el abrazo y hasta el que nos besa, por detrás, hermano, nos está clavando el cuchillo, dicen la gente. ¿Sí ven? Recuerde a Jesús, sanaba, les daba de comer, les daba esto, les ayudaba. Y ese día, hermano, estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo y crucifícalo, porque querían ver el espectáculo, hermanos. Aquí, hermanos, podemos ver en el capítulo 13 que Pablo le escribe a una de las iglesias más conflictivas, hermano, que habían. La iglesia de Corinto, hermano, era bien conflictiva. Y mire que Pablo entonces, sus cartas, tanto la primera como la segunda, siempre eran duros contra ellos, ¿no es cierto? Mire lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Entonces note que Pablo está tratando, aquí en el versículo 8, dice que aunque se acabe lo demás en la iglesia, que es la profecía, que se puede acabar las lenguas y que se acabe la ciencia, hay algo que debe permanecer en la iglesia siempre, y es el amor. ¿No es cierto? Hablando de profecías, hablando de allí, de esta parte, hermanos, de el don y todas estas cosas, él habla y dice, la profecía se acabó como se venía en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. Esa clase de profecía y profetas se acabó, hermanos. La clase de lenguas que en ese momento se venía y que estaba ahí, que parecía vigente, un día esas lenguas cesaron. Aunque Pablo dice que si alguno habla en lengua, que otro interprete, ¿no es cierto? O sea que en algún momento puede que haya, está bien, pero si no hay interpretación, entonces mejor calle. O sea que a la final ya no es un ejercicio que la iglesia va a hacer constantemente, que es el hablar en lenguas. O sea que en algún momento cesa. Y luego dice que la ciencia, recuerde que un día la ciencia puede también cesar. Pero lo que no debe cesar, o lo que no se debe acabar, o lo que permanece, dice Pablo, es el amor. Nunca dejará de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas, y el conocimiento se acabará, pero va a permanecer el amor. O sea que en la iglesia, hermano, siempre debe caracterizarse porque tenemos amor los unos a los otros. Cualquier otra cosa puede cesar o puede faltar, o no lo podemos hacer en un sentido, pero sí tiene que haber el amor.
¿Sabe que una de las cosas que la gente siempre me dice es que en su iglesia o en tal misión, hermanos, me gusta porque hay un ambiente de paz y de amor? Cambio de iglesia, hermano, donde usted entra y ni lo saludan, ni lo determinan, ni le ponen cuidado, hermanos. Pero la intención es que la iglesia, hermanos, debe entender que debe permanecer el amor. Es lo que dice el versículo 8. Luego, si miramos el versículo 9, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, ¿por qué la profecía, la lengua y la ciencia se acabará, hermanos? Porque tenemos un conocimiento parcial de estas cosas. ¿Usted sabe que eso hay polémica, hermanos? Y la mayor polémica que había o que hay siempre es si hay profecía y hay profetas. Porque yo crecí, hermano, en la vida espiritual donde salían profetas por todos lados. Y había gente que se paraba en un estrado o en un púlpito a decir. Pues un día yo asistí a una iglesia y vino un hombre que decía que era profeta, y entonces él me dijo: a ti el Señor te escoge como profeta de las naciones y saldrá, y le hablaba un poco de cosas, y entonces decía que era profeta. Y comenzaba a andar para arriba y para abajo con esa parte de profeta y que era profeta, y muchos de ellos ni entienden. Hay gente, hermanos, que polemizan con esa palabra profeta o profecía y ni siquiera entienden. No saben, hermanos, realmente cuál era que era en sí la profecía, y en sí era el profeta. Pero quieren es hablar, quieren polemizar y quieren hasta respaldar algo que ni siquiera conocemos. Si Pablo dice que es algo que no conocemos, es porque es algo, hermano, que en un sentido es difícil de entender y comprender. Pero también está diciendo que aunque la lengua, hermanos, lo de hablar en lengua, eso, hermanos, muchos años ha estado la polémica. Y hay gente que yo sé que están aquí y todavía creen que hay que hablar en lenguas. Yo estuve al pie de persona porque yo era líder de formar, organizar campañas. ¿Se acuerdan las campañas antiguamente? Era un parque o un coliseo, hermanos, y había que traer silla y cosas, y yo era el encargado y estaba ahí con aquel profeta, aquel hombre que decía: y ahora la gloria de Dios va a venir a este lugar y usted va a ser salvo porque va a hablar en lengua. Y hacía pasar una cantidad de gente, y ahora hablen en el nombre de Jesús, desata la lengua y la gente y se caían y revolcaban una cantidad de cosas, y tenían la mala costumbre o el error era que decía que todo cristiano debe hablar en lenguas. Y cuando se mira, resulta que ha cesado ese don de lenguas, hermano. Aunque, como le digo, Pablo dice en la Biblia o en una de las cartas, dice que si alguien habla en lengua, entonces que alguien interpreta, porque no es solamente pararse aquí, no. Si vienen los hermanos americanos, si ellos hablan en inglés, si usted no sabe en inglés, no entiende nada. Pero por eso es que ponemos ¿qué? Un traductor, para que nos hable en lengua ¿qué? Española. Porque él puede venir a decirnos muchas cosas, pero si usted no entiende, no va a decir amén. Pero si usted entiende, va a decir amén. Y eso es lo que pasa, y lo que dice Pablo, dice: el conocimiento de esas cosas en cierta forma es parcial. Está diciendo en el versículo: porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
O sea que realmente un día todo eso también está diciendo Pablo que se acabará, y se acaba en ese sentido en que la Biblia venía. Los profetas del Antiguo Testamento ya no existen, hermanos, y la profecía ya no existe porque tenemos la mayor y más segura palabra que es la Biblia, hermanos. Ya no necesitamos a alguien que venga a profetizarnos cosas. ¿Sí ven? Entonces, note que está diciendo por un lado en el versículo 8 que aunque se acabe esas manifestaciones que hay en la iglesia, permanece el amor y va a desaparecer porque ese conocimiento es parcial. Y cuando es parcial tiende a desaparecer. Así que esa práctica en un sentido, hermanos, van a desaparecer y están desapareciendo. Porque la iglesia que realmente de sana doctrina, la iglesia que profundiza en la escritura, la iglesia, hermano, que crece espiritualmente, empieza a comprender que todas esas manifestaciones y todas esas cosas que erróneamente hacen otras personas y otras iglesias no son verdaderas. Y entonces no las practicamos, no las buscamos, no las necesitamos, porque tenemos la plenitud del Espíritu Santo, tenemos a Cristo y tenemos la palabra escrita de Dios. ¿Qué más necesitamos, hermano? ¿Gritar? ¿Necesitamos votarnos? ¿Necesitamos que otra persona venga a contarnos cosas? No, hermano, no sirve para nada. Entonces está diciendo, aunque se acabe, va a permanecer ¿qué? El don del amor, ¿no es cierto? Ahora, mire lo que dice el versículo 10. Dice, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice que un día tendremos una revelación y un conocimiento perfecto de las cosas divinas. Está hablando, hermanos, del conocimiento que Dios da a través del Espíritu Santo, donde ese conocimiento nos libra del error, nos desata del falso conocimiento y nos ayuda a que nosotros tengamos un perfecto conocimiento de las cosas divinas de Dios. Entonces comprenderemos el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, la regeneración, la adopción y todas las doctrinas y parte de teología de la escritura, hermanos. Está diciendo eso, está diciendo que la iglesia, al tener esa parte, hermanos, va un día a tener un crecimiento. Y es el deseo de Dios que usted crezca y que yo crezca, hermanos. Es el deseo de Dios que no quedemos como niños, hablando como niños, pensando, actuando como niños, sino que ya seamos personas maduras en las cuales tendremos una revelación especial, dice Pablo. Pero cuando venga lo que es perfecto, cuando la iglesia empieza a recibir el verdadero conocimiento, va a empezar a ser perfecta en su adoración, en su alabanza, en su mover espiritual. Pero cuando no entendemos, entonces vamos a la deriva. ¿Sí ve? Cuando no conocemos, vamos a lo que salga, hermanos. Y la idea no es a lo que salga, ni a hacer lo que no entendemos, ni a imitar lo que otros hacen, sino que con un conocimiento previo y revelador de Dios en su palabra, la iglesia va creciendo en ese conocimiento de Dios. Ahora, note lo que dice el versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era niño, ¿no es cierto?
Note que entonces Él nos compara la vida espiritual con el desarrollo que debe tener un niño, con el desarrollo que debe tener un cristiano. Nos da el ejemplo un niño que dice que un niño como habla, como niño, ¿sí o no? ¿Cómo habla un niño, hermanos? Media lengua, si ve que come las palabras, no sabe pronunciar bien, ¿no es cierto? Casi siempre los padres nos gusta cuando los niños están así pequeños, porque hablan media lengua, ¿no es cierto? Y uno le da risa. Y hasta algunos graba, ¿sí ven? Y a algunos hasta le ponemos cierto sobrenombre porque él dice ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces, el hablar del niño es un hablar que no entiende y por lo tanto pronuncia lo que escucha a la forma que, digamos, de ese momento. Note que piensa en su niñez, no como adulto. Un niño de 4 o 5 años no lo puede coger y usted decirle, bueno, es que usted tiene que dar un poco de cosas. El niño lo mira a uno y dice, ¿y qué está hablando? Y mucha gente quiere a los niños hablarle y que actúen como ¿qué? Como adultos, hermanos. Y muchas veces nosotros como adultos ni actuamos como adultos, mucho menos que va a pretender que un niño hable como adulto. Él juega como niño, ¿no es cierto? La mayoría de los niños con que juega, hermanos, con carritos y muñequitas, las niñas, ¿sí o no? Pero ya cuando está grande, la muñequita que se hace, hermano, está por allá colgada o la botaron. Ya imposible con 15, 16, 18 años, usted le regala un carro, hermanos. A no ser que sea de colección, dice algunos. Pero miran un carro eso y dicen, bueno, ¿usted para qué me da eso? Es que para que juegue. No, es que ya no juego. Ahora juego es con... ¿cierto? Ya que muñecos ni que nada. Entonces, él compara el desarrollo que un niño tiene con el desarrollo de un cristiano. Ahora dice, pero cuando ya soy hombre, en el sentido desarrollado, un hombre espiritual que empieza a crecer y a tener conocimiento pleno de Dios, deja lo que era niño y actúa como un adulto y actúa como un hombre espiritual. Entonces, ¿qué clase somos nosotros, usted? En la vida espiritual, ¿qué somos? ¿Adultos o seguimos siendo niños? Pues el deseo de Dios es que seamos ¿qué? Adultos, que hayamos crecido, que tengamos un crecimiento para que no caigamos en lo que dice aquí Pablo, que seguimos hablando como niños, seguimos jugando como niños, seguimos, hermanos, haciéndolo de niños. Está bien que hace poco nos convirtamos, pero ya hay gente de 1 año, 2 años, 3 años, 5, hasta 10 años y parecen niños espirituales. Y note que Pablo va a la iglesia y traía un manjar para adultos, manjar espiritual, ¿no? Y cuando él empezó a mirar que todo eran ¿qué? Niños. Entonces dijo, ay, yo les traía un manjar bueno para adultos, para personas maduras, pero me doy cuenta que ustedes como iglesia son niños espirituales y por eso ahora me toca cambiar el mensaje por un mensaje de leche espiritual, de rudimiento del evangelio, porque ustedes son niños espirituales. Y tuvo que cambiar y tuvo que hacer otra estrategia. Ahora note que está diciendo, si usted ahora es un hombre, tiene que dejarlo de niño. Y para dejar, note que es un desarrollo en el cual es natural.
Si usted ve, entonces se da cuenta, su niño empieza a aprender a caminar, aprende a hablar, aprende a comer, aprende todo, y cuando ya es grande, pues ya va en ese desarrollo normal. ¿Y por qué los cristianos tenemos un desarrollo anormal? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué los niños sí crecen normal y nosotros los cristianos somos anormales? Debíamos de crecer, debíamos de todos, hermanos, tener un conocimiento pleno de Dios. Pero está diciendo que podemos actuar como niños o podemos actuar como hombre. Bien. Ahora miremos los dos, el versículo 12 dice: porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como también soy conocido. Dice que como nos desarrollamos en ese desarrollo natural que como cristiano empezamos a tener, entonces al no tener un desarrollo bien, entonces empezamos a ver imperfectamente. Y entonces nos dice como un espejo. Ahora, si usted entra a su baño en la noche y no prende la luz, ¿le sirve el espejo, hermanos? ¿Si le sirve o no? Bueno, si servirá, en medio usted ve una figura negra, ¿no es cierto? ¿Servirá? No sirve realmente, porque no es que no se ve usted. Entonces, si tenemos un desarrollo deficiente, siempre veremos un espejo oscuro, siempre tendremos una imperfección, hermanos, ¿no es cierto? Pero un día, dice Pablo, cuando hayamos llegado no solamente al cielo, sino también al conocimiento, veremos las cosas tal como son en realidad y nos damos cuenta. ¿Y sabe que el espejo no miente, hermanos? Y hay gente que le dice a usted sí está como viejito, ¿no es cierto? Y uno, ¿cómo se siente? De 15, ¿no es cierto? Y usted sí habla, no te mames. Usted a todo momento atacarme, viendo que todavía soy joven. Y va y se mira al espejo, ¿y qué pasa? Empieza a ver que las arrugas, ¿no es cierto? Que el pelo ya no es negro, sino entre cenizo, blanco, ¿no es cierto? Que los ojos ya no son grandes como faroles, sino empiezan a achicarse, hermano, porque todo empieza como a caer, ¿no es cierto? Dicen algunos que la gravedad empieza a jugarnos feo, ¿no es cierto? Empieza todo como a caer, ¿no es cierto? Pero está diciendo, hermanos, que un día el Señor nos ayudará a ver las cosas como son en realidad, ¿no es cierto? Entonces termina diciendo el versículo 13, hermanos. Si vemos el versículo 13, dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Está diciendo, ahora en consecuencia de lo que hemos tratado, de que un día en la iglesia tal vez cesará la lengua, la profecía, la ciencia de pronto se va a acabar también, y muchas cosas tal vez cambiarán o cesarán, pero hay algo que permanece y tiene que permanecer siempre, que es tres cosas: la fe en Cristo, la esperanza, ¿no es cierto?, que debe ser como una firme ancla en nuestra alma, dice Hebreos 6:18, y debe permanecer el amor. ¿El amor hacia quién, hermanos? Primeramente, ¿hacia quién? Hacia Dios. Y segundo, ¿hacia quién? El prójimo. Nuestro próximo, dijo alguien. Nuestro prójimo, hermanos.
Entonces, en ese momento yo puedo amar a mi hermano. Usted me puede amar a mí, a pesar de que tengamos diferencias tal vez sociales o tal vez políticas, o tal vez tengamos diferencias tal vez de estrato, hermano, porque muchas veces sucede eso, o económicamente, porque de pronto tengo más que usted, o usted tiene más que yo, hermanos, porque usted vive en un barrio más elegante, yo vivo en un barrio un poco más popular, porque soy bajito, usted más alto, y muchas diferencias que como seres humanos nos concentramos y miramos. Pero en Cristo y en la iglesia, hermano, todo eso se acaba, porque ahora tiene que permanecer ¿qué? El amor. Y por eso él toma, comenzando el capítulo 13, en el versículo 10 dice, capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablara lenguas humanas y angelical y no tengo amor, no vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La iglesia puede ser muy popular, hermanos. La iglesia puede subir muy en alto, puede tener poder político, económico, social, puede impactar en cierta forma el mundo, hermanos, pero si en sus miembros no hay amor, hermanos, no estamos conforme a la voluntad decretiva y escritural de Dios. Tiene que haber amor, hermanos. Y tiene que ese amor de Dios tiene que permanecer. Entonces, no es solamente darle una mano, no es solamente darle un abrazo, porque normalmente le damos la mano a quién, al que nos conviene, el grupo, a ciertas personas. Queremos abrazar solamente a quien, a mi familiar, al más allegado, y el beso no lo damos a cualquiera. Y no tiene que ser así. En la iglesia todos somos importantes y todos somos cristianos, y por lo tanto, hermanos, debemos demostrarnos amor los unos a los otros. Esa es una característica de la iglesia y debe ser, hermana. Y si no estamos en eso y la iglesia no está en eso, estamos por fuera, hermano. Así que les voy a mostrar, hermanos, la segunda característica de una relación fraterna en la iglesia es la disciplina restauradora. ¿Sabe que hay que disciplinar, hermanos? ¿Sabe que esa es una forma de mostrar y tener una relación fraterna en la iglesia? Es donde se trata a los miembros que están causando problemas, que atenten contra la armonía. Hay que amonestarlos, hermanos, hay que disciplinarlos, porque si está rompiendo ese primer punto que es el amor y está generando divisiones o está creando cosas, hermanos, entonces, hermanos, hay que disciplinar. Y puede ser el que sea, hermano. Y no darnos miedo. Muchas veces nos da miedo disciplinar a alguien porque se va, porque ya no va a hacer tal cosa, no va a hacer esto, hermano. No hay que tener miedo, hermano, porque eso es parte de lo que Dios ha mandado. Y le voy a mostrar, vayamos otra vez a segunda a Tesalonicenses, miremos lo que Pablo dice, y miremos el capítulo 3, versículo 11 y versículo 15. Mire que Pablo, hermano, está llamándole la atención a la iglesia, porque en la iglesia hay veces hay indisciplina. ¿Y habrá o no habrá? Y mire lo que dice el versículo 11. Note, esto lo trata el apóstol Pablo en este pasaje, y dice el versículo 11: porque oímos, ¿quiénes? Los apóstoles, que entre vosotros algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear
Entonces note lo que está diciendo. Pablo dice que vemos que el problema es que algunos no quieren trabajar o hacer nada. Este trabajar es secular, pero también el ministerialmente, hermanos. Hay personas que no quieren ni trabajar en un trabajo secular, sino que quieren estar en sus casas o allí que la iglesia o que la familia los mantenga. Pero también hay una cantidad de personas que vienen a la iglesia, pero quieren que les sirvan, pero no quieren servir. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el problema de estas personas que trata Pablo allí? El problema es que se vuelven entremetidos, criticones y chismosos. Grave, hermanos. Porque el que no hace nada se para a mirar, ¿no es cierto? Todos barriendo, pues todos, ¿qué nos vamos a poner a criticar? Usted barre, no, yo estoy barriendo, es lo mío. Pero cuando todos barriendo y yo parado ahí, mire usted, no, eso no barre bien. Si estoy afuera, pues veo todo. Y en lugar de decir, bueno, pues usted pronto tiene más, voy a ayudar a barrer. No, empieza, mire que allí, que esto, que aquello. Pues mire, la mayoría de las críticas y de los cuentos las levanta las personas que no están sirviendo en la iglesia. Es increíble, pero la verdad, yo llevo en esto muchos años, hermano. Me ha tocado lidiar muchos toros, hermano. Y he visto que la mayoría de las personas que no trabajan o no hacen nada, ni secular, ni en la obra de Dios, son los que más están ahí, hermanos, criticando, mostrando y transmitiendo ese conocimiento. Al menos, bueno, algunos dicen, no diga chismoso, sino comunicativo. Sí. No, chismoso no, hermano, comunicativo. Le gusta comunicar. Bueno, el problema es que va con la puya, ¿no? Va con la puya. Por eso la empresa lo llaman a usted y le dicen, bueno, necesitamos un joven o una joven, ¿sí? Pero queremos es que vengan no a mostrar las deficiencias de la empresa. Necesitamos es gente que venga con ¿qué? Con ideas, con soluciones, para que entonces vea el error o vea la eficiencia y la pueda ayudar a ¿qué? A solventar o a quitar. Así que la iglesia, hermanos, es una comunidad donde lo necesita a usted, me necesita a mí, para que estemos ahí adentro todos y todo empujando la iglesia y todo sosteniendo la iglesia y todo velando para que la iglesia salga adelante. Entonces no tendremos tiempo de mirar para allá ni para otro lado, hermanos, sino que estaremos ahí, hermanos, con los demás, trabajando en la obra del Señor, hermano, para que salga adelante. Si ves, ese es el problema que Pablo trata allí. Pero si vamos al versículo 12, sigue diciendo, y a los tales mandamos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando, dice, trabajando con reposo, coma su propio pan. Pablo toma su autoridad apostólica que le dio el Señor Jesús y les manda. ¿Qué les manda, hermanos? Que trabajen y coman su propio ¿qué? Pan. No sean una carga para los demás. La gente, hermanos, que no quiere trabajar o que no quiere buscar algo que hacer, se vuelve una carga. Carga para la familia y carga para la iglesia, hermanos. Así que no se vuelva una carga, hermanos, ¿no es cierto? Ni para allá lo secular, ni para la iglesia, hermanos. ¿Sí? Debemos antes ser ¿qué? Un auxilio, un ayudador, dice Pablo.
Pero mire que sigue diciendo el versículo 13: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ahora, les habla no a los ociosos, sino nos habla a los creyentes, diciendo que siempre debemos de ayudar y que debemos, hermanos, de exhortar y animar a los demás y no nos cansemos. ¿Eso quiere decir que cuando hay que llamarle la atención, qué hay que hacer, hermanos? Llamarle la atención. Cuando hay que hablarle, háblele, hermano. ¿Sí ven? Si se pone enojado, tiene dos opciones: seguir enojado o contentarse, hermano. Pero el trabajo del cristiano, hay veces dice: hermano, es que usted solo dice esto, usted es como la piedra en el zapato, hermano. Pero no es que Dios dijo que fuera piedra, hermano, y que me metiera en su zapato, hermano. ¿Qué puedo hacer? No es que la piedra en el zapato, cuando uno se le mete una piedra, usted dice: ay, me toca detenerme, quitarme el zapato y sacar la piedra, ¿sí o no? Pero si usted no sigue ahí con el zapato y con la piedra, pues siempre le sigue ¿qué? Puyando. Quiere decir que si usted tiene algún pecado o algo, hermano, lo mejor que es sacar la piedra. ¿Y cómo la saca? Pues arrepintiendo, y entonces su pecado ya no le va a apoyar, hermanos, ¿no es cierto? Y mire que eso es lo que trata Pablo en el versículo 13. Note que en el versículo 13 habla de un proceso para disciplinar a los ociosos, para disciplinar a aquellos que no quieren servir ni afuera ni en la iglesia. Mira el proceso, dice el versículo 14. ¿Sí ven? Y si alguno no obedece nuestras palabras por medio de esta carta, señálelo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mire que es muy ceñido aquel texto donde el Señor dice que si usted ve algo malo en su hermano, llámelo aparte y háblele. Si no toma en cuenta, entonces llame otro testigo, y entonces ¿qué hace? Le habla. Si no cambia, entonces dígale a la iglesia, y que la iglesia entonces ¿qué hace? Lo disciplina. Aquí es muy parecido, mira el proceso. Primero dice que exhórtalo por medio de ¿qué? La carta es la palabra de Dios, ¿no es cierto? En este sentido, la carta, porque él dice exhórtalo ¿con qué? Con esta carta que nosotros mandamos. Pues ¿con qué usted lo tiene que exhortar? Pues con las cartas, los libros y toda la Biblia. Entonces, si el hermano está haciendo algo malo, entonces léale la Biblia, hermanos. Vaya y dígale: hermano o hermana, mire, usted está haciendo esto y por lo tanto dice la escritura esto y esto y esto. ¿No es cierto? Exhortarlo. ¿Cómo? Mostrándole la Biblia para que cambie. Recuerde, no regañándolo, no menospreciándolo. Es exhortar, y la exhortación es a través de la Biblia, hermanos. Es a través de la palabra. Luego dice: señálelo, ¿no es cierto? Ese señalo es darlo a conocer ¿a quién? A la iglesia. Porque ya se le habló y no quiso. Entonces, hermanos, qué pena, hermanos, pero el hermano o la hermana tal, yo ya le hablé, le llevé, ya este hermano sabe, esta hermana me ha ayudado a orar, le exhortamos, le hablamos y no quiso. Entonces, hermanos, ustedes como iglesia tienen que tomar una decisión con el hermano. ¿Y cuál es la decisión? ¿Qué dice? ¿Cuál es la decisión que debe tomar la iglesia, hermanos? Aíslalo, ¿no es cierto? Hay que hacerlo ¿qué? A un lado. Y eso es la disciplina. Entonces, hermano, usted no puede ya tomar la cena con nosotros porque usted está en rebeldía. Usted no puede, hermano, participar de tal cosa porque está en rebeldía. Y recuerde que la cena es todo en comunión. Alguien decía: comunión significa común unión.
Y si una persona está en pecado y no quiere cambiar, no está en comunión, hermanos. Incluso en otra parte dice, ni lo llame hermano. Y hasta sáquelo, dice, y no lo saluden, no le hablen. Era, digamos, en ese tiempo, hermano, era bien complicado eso porque era algo serio. Nosotros ahorita no, pues le hablamos, no, hay que levantarlo, hay que exhortarlo, hay que levantarlo, y entonces le hablamos pasito, lo no, bueno, no, pues hermano, démosle escena para que el hombre vaya como cogiendo. No, aquí habla, hermanos, de ir hacia hacerlo a un lado para que él tome conciencia. Pásalo al niño. Al niño le dice, no haga eso. ¿Y el qué hace? Vuelve y lo hace. Vuelve usted y le dice, no lo haga. Y entonces, ¿el qué pasa? Vuelve y lo hace. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pues hermano, hay que disciplinarlo ¿con qué? Con vara. Dele usted 3 lapos, como decían antiguamente, hermano. Y verá que lo pone ¿qué? Derechito, hermano. ¿Sí? Pero muchas veces le hablamos a la gente, le hablamos y lo seguimos paloteando, y allí una cosa y otra y otra y otra, y entonces no hay disciplina. Mire que Pablo dice muy claramente al final del versículo, dice, para que se avergüence y tome ¿qué? Vergüenza. Así que el fin es Dios disciplinarlo para que se restaure y viva en armonía con los demás hermanos. Porque no podemos tener hermanos que son lunares negros. No podemos tener hermanos que se identifican afuera como miembros de nuestra iglesia, pero es la deshonra de nuestra congregación. O eso no lo es, hermanos. Porque así Él lo manda el Señor. No podemos seguir. ¿Y qué iglesia usted? No, la avenida Primera con 15, la otra. Ay, hermano. Ya va fulano de tal. No, esto es lo peor, hermano. Y él es de miembro allá. Y él asiste, usted lo recibe. Hay gente que me dice, ¿y usted lo reciben allá? En ese momento, hermano. Porque la gente lo ataca a uno. Y atacan. Y entonces pone uno a pensar, oiga, ¿verdad, hermano? Mucha gente quiere identificarse como cristiano y hasta da el nombre, la dirección y todo. Pero sus hechos y su forma de ser, hermano, son deplorables. Y por lo tanto, hermano, nosotros o la iglesia siempre debe tomar en cuenta los que son y los que no son. Por eso la membresía, hermano, no es tampoco para cualquiera, sino la membresía es para aquel que en su momento diga, yo quiero pertenecer a la iglesia. Pero recuerde que hay unos requisitos, hay algo. Hay un folleto que se llama el Pacto de la Iglesia Bautista, y ahí habla de que tiene que dar buen testimonio, habla de que tiene que apoyar económica a la iglesia, habla, hermano, de que tiene que mostrar un testimonio hacia los de afuera buena. Que no podemos aceptar gente, hermanos, así. Pero note el versículo 15 termina diciendo, mas no lo tengáis como a enemigo. Oiga, tampoco como enemigo. Versículo 15, sino amonestadlo como a hermano. Por eso la disciplina tiene que ser restauradora. Tampoco despreciarlo ni verlo como enemigo, sino más bien para que esa persona se restaure y pueda realmente ser un verdadero creyente que es perteneciente a la iglesia que Dios quiere y que formemos y que dé testimonio en Cúcuta, hermanos. Hay que mirar todo eso, hay que tener en cuenta esa parte, hermano. Así que la segunda
característica es la disciplina restauradora. Pero mire que hay una tercera característica de una relación fraterna en la iglesia, es el consuelo mutuo, ¿cierto? Hay que consolarnos también. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 al 18, Pablo allí también nos trata sobre esa parte, hermano, de no solamente restaurar a través de la disciplina, sino que ahora quiere que la iglesia dé consuelo que sea el motivo a los hermanos, o un consuelo a la gente. Note que Pablo reconoce que todos los miembros de una iglesia viven de una manera, hay veces bien, otras veces mal. Es por eso que da algunos consejos prácticos en cuanto a dar consuelo en la iglesia. Dice el versículo 14, hermanos, estamos en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice Pablo. También os rogamos, hermanos, ya que amonestéis a los que andan desordenadamente. Ya vimos eso, ¿no es cierto? Que consoléis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Note que nos dice que la iglesia debe hacer tres cosas en este versículo. Primero, amonestar. Hay que estar amonestando, o sea, llamándole la atención, exhortando a las personas que andan mal. Segundo, alentéis a los de poco ánimo, a los que no quieren cambiar, a los que todavía tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, hermano. Hay que alentarlo para que tome una decisión. Y número 3, ser paciente con ellos, porque tampoco eso es de la noche a la mañana. No es que usted una vez le habló y él ya cambió, hermano, no. La paciencia significa también es esperar que Dios obre, esperar que Dios intervenga en la vida de las personas para que ellos puedan cambiar realmente. No podemos simplemente cambiarlos con garrote, hermano. Y le dije un poco de cosas, y si sigue, entonces vamos a ver. Y uno pretende que porque le dijo ya el hermanito al otro día o a la semana entrante ya está como un santo. No, hay veces hay que ser pacientes con uno, pero tampoco mucha paciencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto lleva con esa persona? 15 años, hermano, ahí lo llevo. Uy, ¿no es cierto? Tampoco. Dice el versículo 15, nos da otra y dice: mirá que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir lo bueno siempre los unos a los otros y para con todos. Note que está diciendo que en la iglesia no podemos practicar la ley del talión. ¿Usted sabe cuál es la ley del talión, hermanos? Ojo por ojo y diente por diente. Significa que si usted me sacó un ojo, yo le saco a usted un ojo, hermano. Y si usted me pegó, yo le pego. Y si usted me hizo mal, yo también le hago el mal. Esa es la ley del talión, ¿no es cierto? Pero recuerde, esta ley es pagana. Es una ley del mundo. Es una ley que utilizan y que hacen los de afuera que no son cristianos. Porque el no cristiano dice: el que me la debe me paga. Pero la ley del cristiano es diferente. Es la ley del perdón. Es la ley de amar y ayudar incluso hasta nuestro enemigo. Jesús dijo: si te pegan en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Dele su golpe también, hermano. No, pon que la otra. Hablando de esa expresión de que no reaccione igual que los demás. Cuando yo grito igual que los demás, me igualo a ellos.
Cuando yo peleo, entonces igual a ellos. Cuando yo me reúno con los viciosos, ¿qué dice la gente? Allá están, ¿qué? Los viciosos. Si me reúno con los alcohólicos, ¿qué dice? Mira, allá están los borrachos. Entonces no es el igualarme. Tengo que hacer la diferencia. Y la diferencia le hago es que cuando me atacan, yo no ataco, hermanos. ¿Se acuerda que le he dicho que tengo un perro, ¿no? Ya le he contado. Porque yo todos los días lo saco por la mañana y por la noche, hermano. ¿Qué día entonces iba con el perrito? Yo no lo llevo porque él es muy obediente y va por la calle. Él se va, yo voy por la calle en un sentido y él va en el corredor. Y estaba en el corredor cuando había un perro, creo que allá, y se le vino. Y tan pronto lo vio, se le vino y le ladró. El perro tiene la cualidad o tiene esa parte que él se queda quieto y simplemente lo mira. Si eso se pone como erizado, ¿no es cierto? Los pelos le para, pero él así. El perro corrió y luego vino la segunda vez, vino corriendo y le hizo ¡ah! Y el perro se quedó quieto. Y luego volvió y le hizo el tercero. Y ya dijo el perro, ya el tercero no me lo aguanto. Y le pegó su mordisco, hermano. Y allá lo mandó llorando, hermano. Salió la dueña por allá. Menos mal que no lo mordió duro. Y salió, ¿no es cierto? Pues en un sentido, hermano, así digamos, yo me ponía a pensar y dije, hay veces, hermano, si uno actuara como el animal sería diferente. Pero cuando nos vienen a atacar, entonces uno también... Ni siquiera dice, bueno, espere, tranquilo, tal, no. De una vez explota. Pues eso es lo interesante. Pablo dice que no pague mal por mal, que no pague la misma moneda, no se iguale a los demás. Usted como cristiano, hermanos, tiene que hacer la diferencia. Y si su hermano lo trata mal, no lo trate mal, hermano. Y si lo desprecia, no lo desprecie usted, hermanos. Sino que hay que amarlo de tal forma, hermano, que hay que esperar que Dios obre en su vida. Ahora mire lo que dice el versículo 16. Nos manda a estar siempre, ¿qué? Gozosos. ¿No es cierto? Dice estar gozosos en el Señor. Recuerde que hay una diferencia entre alegría y gozo. La Biblia dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Recuerde que Jesús en la bienaventuranza en ese monte dijo que bienaventurados o felices aquellos que son perseguidos, aquellos que reciben o que los atacan, y dice son bienaventurados o felices porque el Señor, el que nos respalda, nos ayuda. Recuerde que también Él le dijo a los discípulos, bienaventurados y felices ustedes, porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Así que el creyente debe estar gozoso, hermano. ¿Por qué? Porque su gozo no depende del mundo. Porque su gozo depende, hermanos, es de Cristo, es de Dios, es del Espíritu, hermanos. Y Él constantemente nos da de ese gozo. Así que nos manda, hermanos, a estar gozosos, gozosos si nos toca llamarle la atención al hermano, gozoso, hermano, porque Dios nos utiliza. Contento, porque hay gente que dice, ¿y por qué a mí, hermano? ¿Por qué no otro? Porque es que Dios quiere que usted vaya. Y Él quiere que usted haga las cosas. Entonces, en lugar de decir, ¿por qué a mí? Mejor diga, gloria a Dios, hermano, el Señor es tan bueno que me quiere utilizar, me quiere llevar, me quiere, digamos, ser medio para que estas personas o esta persona pueda encontrar esa paz y ese gozo en Cristo Jesús. Luego dice el versículo 17, dice que debemos de orar sin cesar. Esto es lo que enseñó Jesús en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 7.
Cuando habla, hermanos, de esa viuda con ese juez injusto, él quería mostrar, hermanos, que hay que tener una oración, digamos, constante, y mostró la necesidad de orar siempre. Hay que orar, hermano, mucho, hermano. Recuerde que la oración es la comunión directa con el Señor, hermano. Ni siquiera tiene que utilizar un celular, hermano. Hay hermanos que uno los llama, hermano, y yo no sé si es que venía ese pastor Edgar. No le contestan. ¿No es cierto? Lo bueno es que la oración, llegamos directo a Dios y Dios nos mira y nos pone cuidado y nos acepta. Y Él espera que le hablemos y que vayamos a Él, hermanos. Así que hay que orar sin cesar. Pablo dice que una forma de consolar a la gente es orando, y hay que orar por el hermano, hay que orar por el que está en deficiencia, por el que está enfermo, por el que está desanimado, triste, angustiado. Hay que orar por él. Habla de orar sin cesar. Y termina el versículo 18 diciendo: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que el dar gracias en todo es que debemos de ser agradecidos a Dios por sus bendiciones, ¿no es cierto?, que nos da a diario. Pero hay que estar agradecido también por nuestro hermano que es utilizado ¿para qué? Para ayudarnos. Y hay que también estar agradecidos con los que nos prestan un servicio, hermanos, en la iglesia. Aquellos hermanos que no están en el púlpito, no están aquí presentes, tal vez no pasan al frente, pero que hacen posible que este culto se realice, tal vez en el aseo, tal vez en las bancas. Bueno, tantas cosas que hace. Hay que estar agradecidos con ellos, hermanos, y darle la gloria a Dios. Así que al terminar el versículo diciendo que es la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea que es la voluntad de Dios que haya el amor, es la voluntad de Dios que haya disciplina, y es la voluntad de Dios que la iglesia practique el consuelo, hermanos. ¿Qué podemos concluir, hermanos, de este mensaje? Pues simplemente que la iglesia debe haber buenas relaciones fraternas, pero para lograrlo debemos de practicar o trabajar en esas tres áreas. Practicar en el don del amor, practicar la disciplina restauradora y practicar el consuelo mutuo hacia los necesitados, hermanos. Así que oremos un momentico. Señor, gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Son tres pasajes que cada uno llevamos a nuestras casas. Son tres pasajes que tú nos diste a través, inspirado el Espíritu Santo a Pablo para que nos hablara. Tú nos das este momento, Señor, para que entendamos, comprendamos y podamos cumplir tu voluntad. Permita, Señor, que cada uno de nosotros, tu iglesia, la primera iglesia bautista, y cada misión, Señor, que permite que tu iglesia tenga, Señor, practiquemos el amor hacia el necesitado, al hermano, al que llega, al que está en pecado, al que está en problemas, dificultades, que lo amemos, Señor. Pero también ayúdanos a practicar la disciplina, Señor, que el que haya que disciplinarla podamos disciplinar, Señor, para que se corrija, para que entonces se alinee a la voluntad tuya de armonía y paz en tu iglesia, Señor. Pero también ayúdanos a practicar el consuelo a los necesitados, a los enfermos, a los que tal vez están luchando contra el pecado, la maldad. Que nosotros podamos
ser apoyo de consuelo para sus vidas y para el caminar en este mundo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, gracias. Ahora al ir a nuestros hogares, ahora, Señor, al enfrentar una semana más, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tengas el bien y la misericordia de ayudarnos, Padre. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, abra las puertas de oportunidad, que ellos puedan encontrar, Señor, el medio o el recurso económico para que se puedan sostener ellos y su familia, oh Dios. Para aquellos que van a enfrentar o están enfrentando enfermedad, Señor, coloca tu mano de sanidad sobre sus cuerpos, Señor. Desata toda enfermedad, quita, Señor, destruya esa dolencia, ese malestar, para que la persona pueda estar bien, Señor, y pueda ver la gloria y la majestad tuya, oh Dios. Ayúdanos a que en esta semana podamos crecer espiritualmente, seamos fortalecidos a través de la oración, del estudio de la Escritura, del congregarnos. Tú nos bendiga grande y poderosamente, te lo suplicamos y te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.